pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 62 de Telecable Nacional y canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional en sus 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita y contamos como siempre para llevar adelante el programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Paulín, ¿cómo estás? Bueno, viendo que la guerra sigue. Así es. Se va a extender por algún tiempo. Un bombardeo intensivo que se ha producido del territorio de Afganistán. La cosa, yo creo que ya debe estar preocupando a todas las personas que, como nosotros, tenemos la esperanza de que esa represalia de los Estados Unidos no pague un alto costo en vidas inocentes. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Se produjo una solidaridad total con Estados Unidos por la agresión que se le hizo a su territorio, porque costó vidas inocentes. Entonces, Estados Unidos no puede ir a Afganistán para tomarle cuenta a los responsables de ese atentado y hacer pagar ese atentado en vidas inocentes de los niños y mujeres y ancianos y en fin, población civil del pueblo de Afganistán. Porque eso se parece a lo que está dando motivo a una revisión de las políticas de producción en Hollywood. No sé si tú te has dado cuenta que ahora antes de todo esto, ya se le estaban dando ciertas pautas a Hollywood para bajar la violencia de sus films. Eso es cierto. Porque había una comisión designada por el presidente de los Estados Unidos tratando de establecer de dónde salía esa violencia que se estaba manifestando a tan temprana edad en la juventud norteamericana, es decir, niños que estaban yendo a las escuelas armados para producir matanzas, a matar indiscriminadamente maestros, compañeritos, etc. Niños. Entonces estaban hurgando en las causas de esa aberración de conducta. Y entonces llegaron, entre sus conclusiones preliminares, a determinar que a través de la televisión y de las películas, y entre además otras cosas, los programas, los juegos sobre todo. Yo recuerdo que, ya particularizándolo en mi familia, en una de las visitas que hicimos a mi hija en Tampa, vimos a nuestros nietos jugando uno de esos juegos que ahora salen, en donde perfeccionando incluso las imágenes, el juego era ser como de James Bond. Sí. Y entonces, al iniciar el juego, él podía escoger distintas armas. Y cuando salía a recorrer el paisaje, que era parte del juego, y surgían los llamados enemigos, esos enemigos estaban ya muy bien caracterizados como figuras humanas, que parecía ya una cosa que no era un muñequito, sino como que se estaba produciendo en la realidad. Bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo de manera subliminal? Usted está entrenando un potencial asesino. Yo le dije a mi hija, mira, quítale ese juego a ese niño. ¿Por qué? Porque usted no se da cuenta, pero a través de todo eso comienza a configurarse una mentalidad agresiva. Entonces, son de las cosas que una comisión presidencial estaba investigando antes de los atentados. Y entonces llegaron a Hollywood a decirle, mira, hay que bajar la tónica de esas películas de violencia que son muy favoritas del público norteamericano y del público no norteamericano. Nosotros aquí en Latinoamérica lo seguimos también. Pero ¿qué sucede? Que hay algunos de esos films que son realmente brutales. Brutales de parte de los malos de la película, pero brutales también de parte de los buenos de la película. De los justicieros. Entonces resulta ser que el bueno de la película gana porque es más brutal que el otro, ¿verdad? Sí.
Entonces, no es porque es más justo. No es porque es más justo, Sí. sino porque su capacidad de brutalidad, ejercer sí, la agresión es más sofisticada o más brutal que la del otro. Entonces, eso comienza a distorsionar los valores. Y ahí es donde estaban ya apuntando esa comisión presidencial antes de que se produjeran todas estas cosas. Y yo repito, el bueno de la película no puede ser tan malo como el malo de la película. Sí, Estados Unidos definitivamente no puede ir ahora y comportarse en Afganistán como se comportaron los terroristas que están señalados como encabezados por Osama Bin Laden, ex agente de la CIA, con respecto a los atentados que produjeron contra el pueblo norteamericano. Un alto costo de vidas inocentes, que ahora, volviendo un poco hacia atrás a lo que tú habías dicho ahorita, es inevitable que se esté produciendo en Afganistán un desangramiento con alto costo de las vidas sobre todo de los niños, de las mujeres, de los ancianos, que no tienen la capacidad de poder protegerse por sí mismos. Y de otros individuos civiles inocentes de esta situación. De todas maneras, esto está produciendo una reacción internacional, una reacción del mundo islámico. Y aunque hay voces muy moderadas y que aplaudimos que así sea, para detener una horda que podría tener impactos inconmensurables en cuanto a la civilización islámica se refiere, en una confrontación directa ya entre dos civilizaciones, entre la occidental y la oriental. Una tendría que perder, y yo creo que sé cuál es, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo para la humanidad? ¿A qué costo para ellos? ¿A qué costo para todos nosotros? Pero es que no sabemos ese costo, ni sabemos Correcto. Cómo se va a inclinar la balanza. Correcto. Mire, ya hay un tercer caso de Anthrax. Sí. Ya hay un tercer caso de Anthrax. Y se sí, ha rastreado que por lo menos la bacteria que se le detectó al muerto y también al segundo contaminante, procedía de un cultivo que había estado manejando, y yo dije erróneamente que era un virus, es una bacteria. Que había estado manejando un laboratorio de Iowa hace 50 años. O sea, ellos llevaban un control tan estricto de ese elemento tan peligroso que inmediatamente pudieron identificar y decir, pero esto salió de este laboratorio, del cultivo que estaba manejando ese laboratorio. Entonces, pero van ahora 3, hay una mujer, vi en las noticias antes de salir para acá. Sí, y ahora se ha convertido en una investigación criminal, ya no es una investigación puramente de... No, ni se ha vuelto a decir, como se dijo inicialmente, que ahí no había nada, no tenía nada que ver con los actos terroristas. Ya el gobierno y las agencias oficiales no están diciendo eso. Y definitivamente eso tiene que preocupar a todo el mundo. A mí me tiene muy preocupado porque mi familia está ahí, precisamente en la Florida. Pues sí. Pero digo, uno piensa con egoísmo, uno piensa en lo suyo, pero ese es el ejemplo de todo lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con respecto a la solidaridad que siente todo el mundo con lo que está sucediendo, o con lo que sucedió, o con lo que puede suceder. La preocupación es muy generalizada. Y yo te digo, Roger, que no sabemos cuál va a ser el balance. No, indudablemente, es impredecible. Pero quería yo señalar ahorita, cuando estaba desarrollando mi punto de vista, era que la Organización de los Países Árabes, de los países islámicos, en su conferencia hace un par de días, se pronunció sobre estos acontecimientos de una manera muy juiciosa, muy balanceada. Y el mismo Yasser Arafat, que encabeza la Organización de la Liberación de Palestina y representante de Estado de ese territorio, también se pronunció en términos muy moderados, y esto para tratar de apagar la ola de reacción que está teniendo, empezando en Pakistán,
El régimen pakistaní ahora mismo, en este momento, está en una situación muy precaria, porque la mayoría de su ejército, de los militares que están en el poder, encabezados por Mazarraf, el general Mazarraf, que está dirigiendo a la cabeza del gobierno, son islámicos, y entonces él tuvo que destituir al jefe de su seguridad, al jefe de Estado Mayor, a casi todos los militares de alta graduación de su Es decir, que todo esto está creando, una tremenda está desestabilizando al régimen de Pakistán, para empezar, de manera directa en este momento. Pero miren lo que ha pasado. El primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, tenía una visita a Egipto. A Egipto, ahora no recuerdo bien si a Egipto o a Arabia Saudita, porque fue una información que dieron por la televisión. Y el asunto es que le han pedido que cancele la visita. Aparentemente no pueden evitar riesgos innecesarios, ¿no? Evitar el riesgo y además para poner distancia, que ya están poniendo distancia con respecto al rol que ha jugado Gran Bretaña de involucrarse. Y ayer señalábamos que Gran Bretaña había participado en la primera ronda de bombardeos de manera activa, y ya en la segunda lo único que había hecho era dar apoyo logístico, según dicen los partes de prensa. Es decir, no habían volado unidades ni también habían disparado cohetes. Todo eso apunta a que en la medida en que se expande el alcance de la represalia, e incluso con la amenaza que hizo formalmente ya los Estados Unidos ante las Naciones Unidas de que podía llevar más allá a otros países la agresión, eso ha creado un impacto negativo a los Estados Unidos. Absolutamente. Y muy peligroso además. Fue un desbordamiento de lo que ellos... Yo no sé hacia dónde estaban ellos apuntando. Yo creo que quizás alguien ahí, entre esos halcones que están metidos en torno a... Se le fue el gatillo. No, tú sabes que hay de todo, ¿no? Y probablemente a alguno de ellos se le ocurrió, vamos a ajustarle cuentas a Saddam Hussein, que se nos escapó de la tormenta del desierto. Pero si se meten por ahí, las consecuencias nosotros no las podemos predecir. De todos modos... Pero hay una baja muy importante, Paulín, en todo este asunto, que está teniendo cada vez más mayor restricción, que es la información de prensa sobre estos acontecimientos. Sí, esto ya sale en la prensa como que se le pidió a la prensa norteamericana y a la televisión sobre todo no transmitir en su integridad el mensaje de Osama Bin Laden, supuestamente porque podía contener de alguna forma codificada algún mensaje a sus agentes de terror. Y con ese argumento entonces se le pidió a la televisión y a la prensa que no se hiciera eco de una manera in extenso de las intervenciones de Osama Bin Laden. Ya habíamos dicho que era muy difícil conseguir que se les restringiera al pueblo norteamericano, como lo había pedido el gobierno de los Estados Unidos, sus libertades. En este caso estaríamos hablando de la libertad de información. Antes habíamos comentado la libertad, o mejor dicho, el derecho a la privacidad de la información. Si usted tiene una comunicación telefónica o recibe una carta, nadie tiene el derecho de interferírsela, excepto llenando ciertos procedimientos judiciales. Pero el gobierno de Estados Unidos estaba pidiendo en este momento que se levantaran todas esas restricciones. Y desde luego, de manera muy sensata, había sectores dentro del Congreso de los Estados Unidos opuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque si se camina en esa dirección, la libertad va a desaparecer en los Estados Unidos en aras de la seguridad. Eso lo vaticinó nada menos que Dwight Eisenhower, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad y lo citamos en el artículo que nos publicó la revista Ahora la semana pasada. Entonces, el pueblo de Estados Unidos tiene que manejarse con mucho cuidado con respecto a todo esto, y la cuestión de la restricción de la información a que tú te refieres es uno de los temas que está sobre el tapete,
Y aunque se ha argumentado que Bin Laden puede pasarle señales a su gente, el problema fue que ahí estuvo la amenaza, la respuesta que él dio a la represalia que había tomado Estados Unidos. De todos modos, nosotros ya lo habíamos comentado, y tú lo recordarás, Roger, que teníamos preocupación de cómo puede un país que vive una democracia, que se supone que es el ejemplo de los Estados Unidos, Paradigma. y donde las libertades se cimentan fundamentalmente en la libertad de información, que a su vez se apoya en la libertad de expresión, que todo eso se someta de igual a igual en una contienda con otro país donde nada de eso existe. Es decir, un pueblo donde la libertad es el canon fundamental de comportamiento, entra en guerra con otro país a donde no existe nada de eso. Entonces, todas las acciones de guerra de este lado tienen que pasar por la difusión que caracteriza a la sociedad que está en libertad, al extremo, y llega a puntos chocantes, aparte de lo que uno ve en las películas. Pero, por ejemplo, aquí hay un reportaje en la revista Ahora, muy gráfico, de lo que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, observen todo esto, miren. Ahí están en detalle las características de los aviones, las características de los proyectiles. Es decir, usted entra al internet y probablemente encuentra todo esto en mucho más detalle, con mucho más información. Y uno se pregunta, bueno, probablemente al que le encuentren con esto en un maletín, sacándolo de una manera muy misteriosa de algún despacho del gobierno de Estados Unidos, le hagan un expediente por espía. Y resulta que todo eso está en el internet, o está en las revistas, o está en las enciclopedias que se venden ahora en CDs, o sea, en disques, en discos. Entonces, hay un conflicto inherente entre la la prevalencia de los derechos del pueblo norteamericano a la información, hasta dónde eso puede ser restringido en un momento en que la nación está en guerra. Y comentábamos el otro día la contradicción precisamente en el ámbito de la guerra bacteriológica, de que habíamos escuchado en la televisión a un señor, muy documentado él, diciendo lo poco protegido que estaban los Estados Unidos en respecto a una guerra bacteriológica. Y yo lo decía aquí, pero bueno, y usted puede ir a la guerra y decirle al enemigo, mire, yo estoy débil en tales y más cuales flancos, usted me puede atacar por ahí porque yo no estoy bien protegido por ahí. Eso es realmente muy contradictorio, pero no dejamos de reconocer que es un filo de la navaja, ¿no? Claro. Porque ahí está en juego el preservar la verdad, porque cuando un gobierno pueda restringir la libertad de acceso a la información, realmente lo que está es restringiendo la posibilidad de acceso a la verdad. A la verdad. Y por eso ustedes nos han escuchado decir más de una vez que la obligación que tiene el gobierno de los Estados Unidos es la de buscar la verdad y mostrar la verdad. No pueden caer en fabricar la verdad, porque eventualmente eso se va a saber y las consecuencias son realmente negativas para los Estados Unidos si se da ese paso. Es decir, lo que puede mantener y de alguna manera consolidar el apoyo que ha recibido los Estados Unidos es que siguen enarbolando la verdad y que se haga defensora de la verdad y del derecho a la libertad. Si eso de alguna manera se manipula, va a perder automáticamente el valor, el simbolismo de su lucha y por ende el respaldo que ha recibido prácticamente de todos los países y de todas las sociedades que tienen el propósito de vivir de una manera civilizada. Entonces esos son los riesgos que estamos viviendo. Decíamos también que en la televisión las imágenes que uno veía
del impacto de esta lluvia de bombas que dice ahora la prensa, lluvia de bombas. Mueren varios jefes del Talibán y atacan Kabul. Pero las imágenes que uno veía del pobre pueblo, esos infelices donde se ven a eso que me referí, los padres, las mujeres y los niños huyendo en medio de una nube de humo y de polvo de una ciudad prácticamente derruida para salvar la vida. Y uno dice, pero es la población la que está sufriendo. Entonces, decir, bueno, que están muertos varios jefes del Talibán. Y eso, ¿cómo se llama? Son objetivos militares. Bueno, yo tengo tantas dudas sobre este asunto. Unos días antes de que ocurriera el bombardeo, salieron unas estadísticas sobre lo que era Pakistán, más o menos, un cuadro, que se presentaba de la siguiente manera. En Pakistán, una población de casi 27 millones de habitantes, de los cuales el 62% son mujeres, y de esas mujeres, el 38% está encinta. ¿Qué le parece para pelear? No, pero estamos hablando de que Pakistán... Digo de Afganistán, perdón, Afganistán. Lo que pasa es que Afganistán tiene una pobreza, tiene generaciones luchando. Ahí han pasado todo tipo de guerras, pelearon hasta con los rusos. Y quienes los estaban ayudando y los estaban adiestrando. Pero ahí tengo yo precisamente el testimonio de un agente militar británico que fue enviado a adiestrar a la gente de Osama Bin Laden. Entonces, y él dice, eso no es un fly al catcher, Él mismo relata que los rusos la pasaron muy mal. Los rusos la pasaron muy mal. Porque los juegos de esos afganos en cuanto a la lucha son pesados. Entonces son de las cosas que tiene que medir también la propia dirección o el mando de los Estados Unidos en esto que concierne al rumbo, la extensión o la profundidad de sus represalias. Es una situación sumamente delicada. Sí. Yo creo que si se llega aquí se está hablando de que va a entrar a la tercera fase, ¿no? Sí. Se está hablando de que prepara envío de tropas terrestres a Afganistán. Ayer nosotros decíamos que entendíamos que la estrategia de los Estados Unidos era más bien mantenerse fuera y de alguna manera con el bombardeo dirigido hacia determinados objetivos, inclinar la balanza en favor de la llamada Alianza del Norte, sin desembarcar ellos su tropa, sin incursionar, excepto pues algún tipo de operación comando, como esa que salen en las películas, en puntos muy localizados donde ellos crean que esté el cuartel de Osama Bin Laden, pero que no pretendan hacer una ocupación masiva y extender por todo el territorio de Afganistán la lucha, porque eso puede llevar a situaciones que el pueblo norteamericano no resistiría a ver en sus pantallas de televisión. No, es que no se la van a informar. Ahí era donde iba precisamente la conclusión de la línea de pensamiento que estaba desarrollando. Porque ahora, además de restringirle todo ese tipo de información, la gente sabe, porque se dio ese parte proviniendo desde el Pentágono, desde el gobierno, diciendo que las operaciones terrestres se inician, pero no se sabe todavía qué es lo que está ocurriendo, si ha habido bajas, si han derribado ningún avión, porque todas esas informaciones han sido restringidas. Y más aún, ha ido Tony Blair, a tratar de que los países árabes, por medio de su agencia de información, que es la CNN árabe, que está dando informaciones sobre eso, y las agencias europeas la están retransmitiendo, que se restrinjan ellos mismos también. Eso es absurdo.
Oye, este relato lo hace el señor Tom Carrill, ¿verdad? Y este es el señor que pertenecía al M-16 y lo enviaron en el 1979 y él hace un artículo que está en el internet que se llama ¿Cómo enseñé a los afganos a matar? Él se llama Tom Carrill, el autor, ¿no? Y el señor entonces dice aquí en una parte, un soldado marchando por esas colinas quema entre 4.000 y 5.000 calorías por día. Se necesitan raciones árticas hipercalóricas. La carne no dura más que un par de días, de manera que hay que reponerla cazando animales. Contraje hepatitis por la mala comida. Y por supuesto está el clima. Hacia el fin de mes comenzó el invierno. Y este es un hombre que estaba adiestrado físicamente. Él se consideraba que estaba adiestrado. Comienza con lluvias, luego hiela, luego nieva. Para mediados de octubre la nieve es muy profunda, la altura llega hasta el cuello. Un viaje que toma 3 días en verano tomará 10 días en invierno. Fíjense cómo incide el clima. Y hay que ver algunas de esas fotos panorámicas de lo que es la topografía de Afganistán para darse cuenta lo accidentado que es la mayor parte del territorio de ese país. Y aquí relata parte de la lucha de los afganos, que él estaba adiestrando, ayudándolo y enseñándoles a manejar equipos modernos de guerra, fusiles, automáticos, etc. Y dice aquí, la mayoría de los combatientes afganos usan sandalias con viejas llantas de autos en la suela. Oigan cómo pelean. Así que la huella de una bota occidental es inmediatamente rastreable. Una vez identificados, los soldados son blancos fijos. Entrenamos, o sea, el inglés y los demás, a los afganos en el arte de disparar y correr. Ellos preparaban una pequeña emboscada y luego desaparecían. Lo aprendieron muy rápidamente. Pero hay que recordar que todas las novelas de James Bond. No, de la época de la India, de la dominación inglesa, de Kipling. Rudyard Kipling. Estaban ubicadas la mayor parte de las acciones de guerra precisamente ahí en el territorio de Afganistán, ahí Peshawar, todos esos son los sitios que aparecían en las novelas de Kipling. Porque ahí era entonces, los afganos estaban aplicándole esta misma táctica a los ingleses. Y después, en el 1979, vienen los ingleses y su equipo de inteligencia, el M-16, a enseñarle a usar los equipos más modernos de guerra. Pero ya la táctica, ellos se lo sabían. Sí. Eso de disparar y correr, ellos se lo sabían. Dice, ellos preparaban una pequeña emboscada y luego desaparecían. Eso lo encuentra usted en las películas todavía que están a su alcance, en cualquiera de esos... esas colecciones bien dotadas. Lo aprendieron muy rápidamente. En poco tiempo habían aprendido a dejar que los convoyes rusos pasaran hasta la mitad de un paso y luego abrían un agujero en la mitad. Y oye lo que dice este señor. Los que tenían suerte morían instantáneamente. Los que no la tenían eran cortados en pedazos después del ataque. Usted se imagina ese espectáculo captado de alguna manera por algún periodista y pasado por la televisión de los Estados Unidos, con soldados norteamericanos. Entonces... bueno, el espectáculo de Somalia hizo que el gobierno de los Estados Unidos se retirara de Somalia. Bueno, exactamente. Exactamente esa misma situación. Y eso fue en el centro de una ciudad. Pero ahí viene entonces el asunto de si puede haber libertad de prensa, libertad de información, la libertad del pueblo de hacer cumplir o ejercer su derecho a la verdad. Y la verdad es todo eso, es saber que eso está ocurriendo. Porque decirle, no está pasando nada allí, hubo 2 bajas, 2 heridos y no sucedió nada. Y resulta que le han matado una pila de muchachos, porque además están reclutando muchachos jovencitos. Eso no le valió en la guerra de Vietnam. Entonces, pero tuvieron que rogarlo para ponerlos a pelear. Todo eso es parte de la decisión de meter fuerzas terrestres ahí. Yo creo que si la cosa se queda en que ellos tomen un partido en la guerra civil y traten de empujar que al otro lado gane, hasta ahí pueden llegar. Y que no excedan de ahí a ningún otro territorio y que dejen en el aire esa amenaza de que pueden extender las represalias a otros países. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales.
regresemos a nuestra agenda. Y vamos a regresar al país. Correcto. Estamos también, como desde unos días esta parte, de huéspedes del despacho del señor presidente. Tenemos que decir que el presidente Mejía va a viajar, va a visitar 3 países de Europa en gira durante 14 días. Eso es una gira bastante extensa, dadas las circunstancias que se están viviendo en este momento. Yo tengo entendido que él comienza por España y va a seguir a Gran Bretaña, pero aparentemente va a seguir por varios países más. No conozco el detalle de su itinerario. También debo volver al tema de ayer respecto de la necesidad de que se haga un cambio del modelo económico y retornemos a una actividad productiva que privilegie primero la autosuficiencia alimentaria desde el punto de vista estratégico y en segundo lugar toda una serie de medidas que aseguren que este país en el medio de una crisis mundial, si no es que escape a los efectos, por lo menos que aminore los efectos de esa crisis del mundo, que comenzaría con la escasez de petróleo si siguen con una agresión que se generalice a los países árabes y que afecte, quizás si no la producción, la actitud de los países árabes y que venga de allá un nuevo embargo petrolero como el del año 73. ¿Ustedes se imaginan? Entonces nosotros dependemos de México y Venezuela, que son los 2 centros de producción petrolera que están en nuestra área. Venezuela es miembro de la OPEP y por tanto es solidario de todas las actitudes que tome la OPEP. Pero México es observador y por tanto no está obligado con las decisiones de la OPEP. Puede seguirlas o no seguirlas. Pero ambos países pactaron en el Acuerdo de San José el compromiso de suplir el área del Caribe. Yo lo he calificado como un oligopolio, porque eso hace que ellos no compitan entre sí, se han repartido el mercado 50 y 50%, que por cierto, no está haciendo así en términos de las importaciones de crudo que procesa la refinería. De acuerdo a los datos que la propia refinería tiene en el internet, excepto 2 años, los últimos 10 años, ha privilegiado a México en perjuicio de Venezuela en términos de las importaciones petroleras, y uno no entiende eso. Extrañamente. Porque en primer lugar, eso no es lo que se estableció en el pacto. Y en segundo lugar, Venezuela ha cumplido con la cláusula de financiación de las importaciones petroleras cuando México no lo ha hecho. Entonces, de todos modos, la lógica indicaría que de haberse decidido hacer apartarse de lo que estipuló el Acuerdo de San José del 50 y 50%, debió haber sido en perjuicio de México, que no ha cumplido la parte de financiar las importaciones de petróleo, y no en perjuicio de Venezuela, que sí lo ha cumplido. De todos modos, no podemos, este no es el momento de pelearnos ni con México ni con Venezuela. Exacto. Este es el momento de asegurarnos de que esa fuente de suministro permanezca garantizada bajo todas circunstancias, hasta donde ello sea posible, y en las condiciones más solidarias posibles a nuestra situación de país del tercer mundo y de país del hemisferio y además de país del Caribe. A pesar de todo, yo iba a agregar que quizás en este momento, y vinculando una cosa con la otra, en virtud de lo que ha sucedido con la posición del asiento en el Consejo de Seguridad, podría entonces comenzar a tener una tendencia de un equilibrio entre lo que México nos suple y Venezuela también, para ponerlo de acuerdo a los términos de ese Acuerdo San José. No sé por qué tú dices que las relaciones con la silla anhelada. Bueno, ha sido una situación que se ha generado prácticamente de confrontación, y hasta donde el mismo secretario de Relaciones Exteriores ha llegado a decir que México le hizo una trastada a la República Dominicana. Todavía la prensa de hoy está recogiendo expresiones destempladas de nuestro canciller. Yo no entiendo cómo es que nosotros estamos haciendo nuestra relaciones internacionales. Nuestra diplomacia. Pues bien, le decíamos entonces al señor presidente que es necesario un cambio de modelo económico. Esta economía abierta, donde todo el mundo en el turismo se puede llevar los dólares que quiera, eso hay que pagarlo, presidente. Este país no resiste
seguir regalando los dólares que genera su economía a los extranjeros. Tenemos que volver a la restricción de esos dólares. Tenemos que volver. No hay otra vuelta floja. No podemos buscar los dólares a base de endeudarnos cuando nosotros estamos generando dólares. Tenemos que retener los dólares que nosotros generamos y pagar la ventanilla esa que se ha abierto del endeudamiento. Pagarlo. Ya hemos ido demasiado lejos, presidente. Tenemos que comenzar por cortar la salida de los dólares que nuestra economía genera. Turismo, zona franca, a esos señores que acumulan pesos de una manera que parece ¿cómo le llaman? Una impresora de papeletas, ¿no? Que son las comunicaciones y las petroleras. Y luego van al mercado libre, porque les han dejado libre el mercado, para buscar los dólares de las remesas de los dominicanos ausentes, para entonces llevarse todo su dinero, el que nos están sacando del bolsillo. Y ahora hay que sumarle a esa gente, a las petroleras, las compañías energéticas, a quienes le entregaron el negocito, ese mal negocio de la energía eléctrica en la República Dominicana. Otro sifón. Entonces, esos son los mecanismos de exacción que están actuando en contra, primero del bolsillo de los dominicanos en pesos, y luego de la economía dominicana, cogiéndose todos los dólares para llevarse sus beneficios, entre comillas, para el exterior, sin haber traído aquí lo necesario, que es el caso de las compañías esas eléctricas, ¿no? Entonces, además, las ganancias excesivas que tienen las petroleras y las ganancias excesivas que tienen las comunicaciones, y todo eso hay que detenerlo, presidente. Es por ahí que tenemos que ir. Hay que cambiar el modelo de exacción. Este país no puede seguir con una economía abierta como está, porque estamos frente a guerra, estamos frente a una guerra, y quiera Dios que no sea una guerra mundial. Entonces, hay que ver hacia adelante. No podemos esperar que se desplome el techo para decir, busquen unos puntales y pongan aquí unos puntales para que el techo no se caiga. Hay que hacer las cosas antes de que se caiga el techo. Y nuestra recomendación es que, desde luego, ese cambio de modelo económico, que significa cambiar todo ese modelo neoliberal, usted entonces aprovecha y sale de todos esos neoliberales que usted tiene en su gobierno, presidente. Y entonces usted hace un cambio de gabinete para que el país sepa que usted ha cambiado de rumbo y ha dejado fuera también a toda esa gente que lo estaban empujando a su gobierno y al país por el desricadero de esta expoliación y misericordia que se ha venido ejerciendo. Hayan hecho caravana o no durante mi campaña. Sí, bueno, yo supongo que él ha premiado ya en exceso. Yo creo que el sí. mérito. Yo creo que sí. Él usó un término en mi casa el día 15 de mayo. ¿Cuál fue? La meritocracia. Ah, la meritocracia. El amigo Hipólito Mejía nos trató el tema de la obligación que tiene un candidato que gana y que tiene gente que lo ayuda a ganar, y él le llamó a eso la meritocracia. Pues le digo, eso tiene una respuesta limitada, es decir, el agradecimiento es limitado. Y públicamente dijo que en enero... Lo que pasa es que el presidente ha sido excesivamente generoso en el premio de la meritocracia. Incluso la ha condicionado diciendo que él prefiere a una persona con limitaciones, a un genio que venga de fuera. Sí, sí. Sobre todo si es nacionalista. Sí, sobre todo si es nacionalista. Bien. Dice aquí también que el DNI descubre una falsificación de bonos por 238 millones. ¿Ustedes se imaginan? Estos no son bonos soberanos, estos son... No, son bonos locales, nacionales. El cambio de modelo implica también que ese proyecto que acaba de presentar el Poder Ejecutivo al Congreso para crear una Autoridad Nacional de Transporte Terrestre. Sí. Eso no puede seguir por ahí. Además, lleva al mismo error de donde arrancó Ahmed con Hanle Herman a la cabeza, porque ahora Hanle está escribiendo muchísimas cosas criticando lo que está haciendo este gobierno, pero él no se acuerda de las cosas mal encaminadas que él hizo
Lo primero que hizo fue que desorientó a Met, porque asumió que era sinónimo transporte y tránsito. Nosotros le escribimos un artículo muy al principio, muy a tiempo, para decirle, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, siguieron para adelante. Y entonces Ahmed se involucró, creó una guardia, entonces estaba nada menos que Candelier allá, al frente de eso. Al frente de Ahmed. Y él fue que organizó a los llamados los vaqueros, con el uniforme de vaqueros, ¿no? Y nosotros asumíamos que cuando Candelier pasara a la policía, todo eso se iba a refundir, porque de verdad que se necesitaba un equipo nuevo de gente, y la gente que se reclutaron para la MED tienen otro nivel distinto a la que estaban en el tránsito. Sí, muy superior. Pero había que ponerle eso bajo una sola entidad, no puede estar una parte aquí y la otra allá. Y ahora lo que se hizo fue al revés. En lugar de pasar la policía donde debe estar, que es la policía, aunque sea un cuerpo especializado de la policía, lo han pasado todo a AME, que no tiene base jurídica para ejercer nada. Ahora pretenden dársela con un proyecto de ley que han enviado y una nueva estructura que han creado. Pero eso es lo que están mandando. Y ahí vuelven a mezclar otra vez transporte y tránsito. Sí. Bueno, pero es que no es lo mismo, presidente. Transporte es una cosa y tránsito es otra cosa. Entonces, el mismo fallo que tuvo desde el principio MET, ahora lo tiene este proyecto con que se ha enviado, que sustituye el que había enviado Hanley para crear una secretaría de transporte terrestre. Que ese era el absurdo entre los absurdos. Bueno, pero seguimos en eso. Y el otro punto es que el señor secretario de Obras Públicas, Vargas, anuncia que Obras Públicas va a construir 16 puentes y 22 pasos a nivel en las vías. Pero por Dios, ¿y hasta dónde es que vamos a llegar? No le hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo. Presidente, hay que poner el pie en el freno del gasto público. Hay que poner el pie en el freno. Eso está incluido en los bonos. Y ya los bonos están aquí. ¿Qué es lo que está incluido en los bonos? O los 22. ¿Ese paquete? Sí, ese paquetico. ¿Y son necesarios? Eso es otra cosa. No, pero eso es la prioridad, es lo que no está establecida dentro de... Y los trabajos ese de Mirador del Sur, rompiendo las aceras. 36 millones de pesos. 30 y pico de millones. ¿Son necesarios? Bueno, es que la prioridad en la mente de nuestros funcionarios y hasta... No, pero es que no es un asunto de prioridad. Yo digo que si el trabajo es prioritario, no es ni siquiera si es prioritario. No, porque la gente que usa el parque dice, le han dañado la pista. Sí. O sea, usted no me puede cambiar una pista blanda de grama por una pista dura de concreto. ¿Por qué? Porque los que cojan necesitan la pista blanda. Bien. Y entonces los usuarios están diciendo, señor, me han dañado la pista por donde yo corro. Entonces no es un problema de si es prioritario. Es que eso no se podía hacer. Y eso es coger los cuartos y botarlos. Así mismo es. Y así nos estamos inventando toda una serie de cosas donde lo que estamos haciendo es sencillamente botando sacándola de la manga. Saco un conejito hoy, vuelvo y saco otro. Ese no es el modelo que nosotros necesitamos, presidente. Ese no es. Y además, para llover sobre mojado, seguimos con la división del Distrito Nacional. Sí. Y dice el señor Johnny Ventura, se olvidamos comentar ayer que ahí volvió a salir un gobernador nombrado. Salió dando declaraciones. No las vi, por eso quizás se me escapó. ¿Y cómo es, presidente, que pueda haber un gobernador nombrado de algo que no está aprobado? Le hemos dicho que eso es violar la Constitución de la República. Entonces, sale hoy Johnny Ventura en la prensa diciendo que ahora hay que, como se van a repartir el territorio, entonces también los nuevos municipios tienen que tomar su carga, su parte de la carga burocrática que tiene el ayuntamiento. Y de su basura también. Que él le ha dejado herencia ahí. Eso no se sabe, porque todo eso todavía se está manejando con unos contratos misteriosos. Sí, centralizados. Hay que decir, señores, que es que nosotros hemos sido demasiado ingenuos en este país. Desde luego, habemos un grupo de cabezaduras, entre los cuales estamos nosotros, que estuvimos desde el primer día diciendo, por ahí no es. Comenzó la privatización en el gobierno del doctor Balaguer con la basura. Con la basura. Y el que trajo la compañía esa para la privatización de la basura fue Corporán de los Santos. Y terminaron haciendo el contrato en el Palacio y quitándole el control del contrato a Corporán, ¿no? Así fue. Y entonces lo dejaron sin pito y sin flauta. Quitaron de una manera definitiva y todavía hasta el otro día estaba así, que el ayuntamiento no tenía que ver con ese contrato
que por complacencia política, porque había figuras internacionales y se mencionaba nada menos que al esposo de la ex primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, ligado a esa compañía. Y entonces por eso es que los dominicanos estamos fastidiados, para que nos entendamos, porque estamos de complacientes, ¿no?, y de obsecuentes con todos estos extranjeros. El señor Henry Kissinger vino acá, era el padrino de la Smith Enron. Hay que darle toda la concesión. Nos dejamos asaltar con ese contrato que el cardenal López Rodríguez ha calificado de una firma imbécil de parte de los dominicanos. Y resulta que del otro lado está el señor Henry Kissinger. Pero le cogimos miedo al señor Henry Kissinger. Primero vino el esposo de Margaret Thatcher, después Henry Kissinger y después vino el rey. Después vino el rey Felipe González. González. Entonces todos estos políticos extranjeros metidos empresarios aquí en la República Dominicana tienen fastidiado a los dominicanos. Y de eso tenemos que sacudirnos nosotros, porque nosotros no podemos sacrificar a los dominicanos, porque nosotros seamos como una especie de festín, un manjar, codiciado por todos. Codiciado por todos los inversionistas, entre comillas, que se les ocurre venir a meter aquí el dinero que sacaron, sabe Dios de dónde. Hay un país en el mundo en donde tú vas y desde que dice que has sido funcionario de un régimen político, de donde, europeo, norteamericano, donde sea, te abren las puertas de par en par. Y ahí tú haces y deshaces a tu antojo. ¿Ese país se llama? República Dominicana. No tiene otro nombre. Y yo quiero, a propósito de esa promoción que tú le estás haciendo a la República Dominicana, recordar que así, en forma muy parecida, salió la promoción de República Dominicana, paraíso de la homosexualidad. Y eso lo hizo un señor funcionario de un gobierno del PRD, siendo secretario de Turismo. Y él tiene en su página, apuntada esa genialidad, porque no se le puede esa maldad que se le hizo a los dominicanos, ¿no?, de promover a este país para que vinieran todos los gays de lado y lado. Y por eso el índice de SIDA que tenemos, también hay que agradecerle a esa promoción, a esa visita de esos gays aquí, inducida por esa publicidad que permitió ese secretario de Turismo. Es que no pensamos siquiera las cosas. No, es que sí, lo pensamos, pero con un criterio inverso. Bueno. Lo único que me interesa a mí es lo que me va a llegar al bolsillo, y todo lo demás no me importa. Y así hemos venido actuando. Verdad. Todavía estamos actuando así. Yo quería hacerme eco en los últimos minutos del programa a las expresiones, bueno, lo que se nos olvide, dice Andy Dawager, que el gobierno hará ajuste en el diferencial. El gobierno hará ajuste del diferencial. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Ese es el impuesto que puso la ley de hidrocarburos. Y entonces dice Andy Dawager que ahora que van a hacer una indexación que está prevista en la ley. Eso quiere decir que no van a subir el impuesto. Dice Andy Dawager. Pues parece que Andy Dawager es el presidente de la República. Nos están haciendo señas de que se nos terminó el tiempo. De modo que tenemos que despedirnos hasta mañana, que será otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos, Leopoldo Espaillat Anita. De nuevo, Roger Ogando, que estará con ustedes en el día de mañana. Pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional, y a través de varios sistemas de cable en el área metropolitana, en el Canal 45 también, y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional, en su 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña para llevar adelante este programa. Muy buenos días, Roger. Hoy muy buenos días, Leopoldo. Buenos días. Formal, no vamos a despachar desde el Palacio, no. El Palacio, porque somos respetuosos del protocolo, estamos en camisa. No somos como el señor, ¿cómo se llama el cantante ese? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Que fue en Alpargata a entrevistarse con el presidente de la República. Y short. Bueno, no tanto como short, pero andaba cerca, ¿no? Llevaba
Unos pescadores, ¿no? Como le dicen. Sí, una vestimenta de playa, ¿no? Parece que para él visitar al presidente dominicano es como ir de playa. Sí. Esas son las cosas que estamos viviendo en este país. Yo lo que no sé por qué el presidente lo recibió. Pudo haberlo devuelto. El encargado del protocolo, el presidente no tenía por qué echarse esa cuava, ¿no? Sino decirle al encargado del protocolo, dígale al señor Iglesias que no puede entrar aquí así. Y mandarlo para otro día si es que quería la entrevista. Pero bueno, nosotros sí somos respetuosos de lo que representa la dignidad del pueblo dominicano. Y el presidente de la República, el Palacio Nacional y las instituciones del Estado representan la dignidad del pueblo dominicano. Por eso el presidente tiene que respetarse y dar a respetar su investidura, porque él está representando a los dominicanos. Ese es el gran honor de la presidencia de la República, la representación que se tiene del pueblo. Y desde luego, sobre la base de la confianza que el pueblo ha colocado en el presidente de la República, que para eso fue que lo eligió. Y eso desde luego tiene toda una serie de otras implicaciones. Seguimos con la guerra en Afganistán, Roger. Así es. Ahora, y vamos a continuar con ella por un largo tiempo. Tengo la sensación de que ha de ser, no solo yo, sino casi todas las apreciaciones concurren en esa yo traje, sin embargo, abundando sobre algo que estábamos señalando, de que la tecnología estaba muy difundida. Por ejemplo, esta pequeña enciclopedia la compré ayer tardecita, en la librería Cuesta, valga el anuncio, ¿no? Aquí están todos los aviones de guerra, incluyendo los que están volando ahora mismo, custodiando las aeronaves de tipo comercial de los Estados Unidos, que cada vez que se produce un pequeño incidente, se le acercan dos F-16 y los llevan escoltados hasta el aeropuerto más cercano. Pero tú sabes lo que quiere decir la presencia de esos dos F-16. Bueno, yo creo que para asegurar a la aeronave que en el caso de que tengan algún problema que represente un potencial peligro para cualquiera de las instalaciones en territorio de los Estados Unidos, lo van a echar para abajo, porque la orden es esa. Exactamente. De los dos generales, aquello que designó el presidente Bush. Entonces, para reafirmarle la confianza a los, los norteamericanos y al público internacional en general que vuela en territorio norteamericano, que sepan que están custodiados para que en caso de que alguien se revoltee en la cabina de pasajeros, lo van a mandar al otro mundo. Esos dos aviones tienen órdenes de derribar el avión comercial y aún así se quiere que se normalice la vida. Miren aquí donde están los aviones. Estos son los F-16A, el General Dynamics. Aquí está otro modelo, el F-16B. Esos son los aviones que están garantizándole a los norteamericanos que no van a ser asaltados, porque si son asaltados van a ser derribados automáticamente. Traje también este libro que ya les había hablado, que es una evaluación hecha por la Brookings Institution de Nueva York. Aquí está. Por favor, háganle un close-up. The Brookings Institution Washington, D.C. Y entonces, aquí está en su primera página, en la introducción, lo tengo marcada, cómo es que el tratado simplemente lo que hace es que reafirma lo que ya se había hecho y lo que nosotros señalábamos que era un atentado a la soberanía de ambos pueblos. Porque si el tratado venía a refrendar algo que se había hecho oficiosamente en 12 años de gobiernos mexicanos neoliberales y 12 años de gobiernos norteamericanos neoliberales, habían construido esa franja fronteriza que se llama la maquila mexicana,
no está del lado norteamericano, está del lado mexicano, que es donde está la mano de obra ampliada. Entonces decir que se vino a refrendar lo que se hizo para que no pueda ser modificado por un cambio eventual, como efectivamente pasó. En México vino la caída del PRI, ¿verdad? Y en Estados Unidos pues también hubo un cambio, aunque de signo, pero sabemos que detrás sigue estando gobernando la plutocracia norteamericana, ¿no? De todos modos, aquí está, este es el libro del cual yo les hablé, pero si alguien quiere refutarme, sepa que se va a tener que fajar con la Brookings Institution, que no soy yo que me estoy inventando estas cosas, porque alguien me puede decir que soy un baboso o que me estoy inventando cosas. Bueno, cae muy a propósito el hecho de que usted es tan baboso, somos tan babosos, Que pegamos, yo me incluyo, ¿verdad? Que pegamos que con el Nobel de Economía. el premio Nobel lo merecemos nosotros. Usted y yo el segundo premio Nobel, porque acaba de darnos la razón el señor el economista norteamericano, Aquí está. ahí está, que acaba de ganar el premio Nobel de Economía, diciendo que los norteamericanos son unos hipócritas y unos disparatosos con estas políticas neoliberales. Sobre todo enfatiza un señor que es economista, que no es un técnico en aeropuertos, ni es un especialista aeronáutico, ni nada que se le parezca, que una de las mayores estupideces que hay es la privatización de los aeropuertos. El letrero ahí no se ve bien, ¿eh? Lo tomaron mal. No, lo tomaron mal, ese no es. Lo tomaron Sí. limitado, ¿eh? Que se vea qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Nobel de Economía Exacto. denuncia hipocresía de Estados Unidos. Eso es. Ahí están los alumnos en la universidad felicitándolo al momento que se supo que eso había ocurrido. Ahora, Entonces, oye, ¿somos nosotros locos y babosos? Sí, oye, Yo creo que no. Yo creo que vale la pena que el pueblo dominicano escuche lo que dice la agencia EFE. Esto es un cable que viene de París. Y el ganador se llama Joseph Stiglitz y fue también asesor del presidente Clinton. Porque también entre una cosa y otra, el Clinton no estaba rodeado únicamente de neoliberales. Exactamente. Y dice aquí que el estadounidense Joseph Stiglitz, uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía 2001, denunció la hipocresía de Estados Unidos sobre los paraísos fiscales y la ideología de todo es privatizable, que amenaza la seguridad nuclear y aeroportuaria. Pero esa hipocresía sobre los paraísos fiscales se refiere al dinero sucio y al dinero que es sustraído de las economías del tercer mundo por el modelo neoliberal, porque lo que se ha levantado es el estandarte del gobierno de las corporaciones. Yo le he traído libros que tienen el título de eso. Cuando las corporaciones gobiernen, ya no los gobiernos que eligen los pueblos, sino las corporaciones. Por eso hemos dicho que el modelo neoliberal atenta contra la democracia. ¿Por qué? Porque las corporaciones no son elegidas por los pueblos y no tienen ningún compromiso con los pueblos tampoco, como no tienen compromiso con el pueblo norteamericano. Y esas corporaciones han sacado su dinero de los Estados Unidos, lo han traído a la periferia económica donde nos han puesto a competir en la subasta de la miseria por salarios hambreados, que es a donde nos metieron y nos dejamos meter con Centroamérica y con México y con el Caribe. ¿Para qué? Para ellos maximizar sus beneficios, y han dejado sin empleo muchísima gente en los Estados Unidos. Y entonces le han cargado ese muerto, ¿ustedes saben a quién? Al gobierno de los Estados Unidos. Por eso el gobierno de los Estados Unidos debe 5.778.000.000.000, porque yo sigo chequeando la Casi deuda. 6 trillones ya. Sí, de la última vez que chequeamos estaba en 5.771. 5.771. Ahora está en 5.778.000.000.000. La deuda del gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque ahora, y eso ustedes van a ver cómo se dispara, porque ahora el gobierno de Estados Unidos va a tener que asumir esta depresión que se ha producido en la economía de los Estados Unidos, esta recesión, que va a generar muchísimo desempleo después, además de lo que es el impacto de los atentados. Entonces eso lo va a asumir el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, son de las cosas que a mucha gente como que se le ha perdido de vista, pero este señor ha sido premiado por denunciar ese modelo económico, que se hace el chivo loco cuando se trata del dinero mal habido o del dinero que se sustrae a las economías, se queda fuera de los Estados Unidos para no pagar impuestos en los Estados Unidos. Incluso ya les he dicho que hay muchos de esos empresarios que han renunciado a la ciudadanía de los Estados Unidos.
Entonces aquí dice el señor Stiglitz, mientras que Estados Unidos lanzaba un llamamiento a la transparencia en los mercados emergentes tras la crisis del sudeste asiático, el secretario del Estado del Tesoro del expresidente estadounidense Bill Clinton, Lawrence Summers, y el actual del republicano George W. Bush, Paul O'Neill, unieron sus esfuerzos para proteger a los paraísos fiscales offshore. El economista aseguró que O'Neill defiende intereses financieros determinados en alusión a Wall Street y otras plazas financieras mundiales sospechosas de disponer de dinero escondido, de paraísos fiscales protegidos de toda reglamentación. Es decir, está hablando de que ahí se está lavando dinero sucio de narcotráfico y de los dineros robados a las economías latinoamericanas y europeas por los políticos de turno. Porque ¿dónde están las cuentas de los políticos que han robado en todos nuestros gobiernos, incluyendo lo que se robaron en el gobierno anterior y lo que de hecho se han seguido robando en este gobierno porque siguen la misma gente? O no son los mismos que están, digo algunos por lo menos, de los que estaban antes, que están ahora y que están negociando los bonos. Ahí está Andy Dawager, él fue el que salió a negociar los 500 millones de bonos. Negociando todo. Entonces, concesionando todo. Y lo comenzó a preparar desde el gobierno anterior. Desde el gobierno anterior. ¿Verdad? Entonces, por eso fue que nos tenían ablandados de tanto decirnos que la capacidad de endeudamiento del gobierno y del país no había sido tocado, que aquí podíamos incurrir todavía en muchísimos compromisos, porque se estaba preparando eso. Pero no lo pudieron hacer en el gobierno anterior y el señor Dawager clavó. Se le abrió las puertas de este gobierno. Que vaya a decirle al señor Stiglitz que está hablando disparate, como él dice por televisión, cada vez que comparece en uno de estos programas como el de Canal 9 y el del Canal 10, que los que están oponiéndose a estas medidas no son más que personas que no tienen ningún conocimiento, son disparatosos. Eso es para ir en armonía con las expresiones del señor presidente, que a veces se pronuncia en esa misma dirección. Entonces él mismo se ha cogido el tonito de la cosa. Oye, esta cosita, esta joyita. Sí, que también él tiene varias joyitas ahí en ese. En su artículo titulado Estados Unidos debe renunciar a sus dogmas, Stiglitz califica también de especialmente absurda la ideología pro privatización lanzada bajo la presión de los integristas de la economía del mercado. Sí, sí. Los talibanes de la economía del mercado. Los fedallines de la economía del mercado. ¿Verdad? Por las administraciones de Clinton y de Bush. Al economista que dimitió a finales de 1999 de un alto cargo en el Banco Mundial, le fue atribuido ayer el premio Nobel de Economía por estar en el origen de la teoría general de los mercados con información asimétrica. ¿Tú te acuerdas que yo he hablado mucho de la poesía? De la forma poética de expresar de los organismos internacionales. Las disparidades, ¿no? Esa asimetría que él se refiere es la injusticia del mundo económico en que vivimos. Bueno, pero nada, eso es una cosa que alienta a uno, porque uno por lo menos se da cuenta que aunque la voz de uno luce solitaria en este medio, resulta ser que en otros medios esa misma orientación, ese mismo criterio merecen el Nobel de Economía. Y con voces de mucho peso. Nos sentimos muy bien. Muy bien nos sentimos hoy. Sí, vamos a ver, dice aquí sobre también, todo en el aspecto aeroportuario. Dice también la prensa que Saddam Hussein está en la mira de Estados Unidos. Bueno, ya van 2 veces que el presidente Bush lo alude casi directamente. Y estaba viendo también que en la lista que se ha sacado de los que se buscan como sospechosos, ahora se dice que varios de ellos están en Irán. En Irán. Entonces, al mismo tiempo de decir eso, se dice que todos los países que alberguen a eso también van a llevar dentro de la cuestión. Y al mismo tiempo, por el otro lado, la Conferencia Islámica dice, no queremos, y lanzaron una advertencia, no queremos que se vuelva a tomar una iniciativa de ofensa de guerra contra ningún otro país del Islam, por ninguna excusa. No, pero oye, ayer yo cometí un error, un lapsus, cuando di la información que había oído por televisión y dije, no estoy seguro ahora si se trataba de Egipto o de Arabia Saudita. Hoy la prensa trae la información y dice que Arabia Saudita rehusó recibir al primer ministro Tony Blair. Sí. Le dijo, mire, no venga.
¿Por qué? Porque Arabia Saudita no se puede sentir contenta con el papel jugado por Gran Bretaña en una agresión que tiende a extenderse a los demás países. Y si bien Arabia Saudita, que ha sido un fiel aliado de los Estados Unidos a todo lo largo de los vaivenes de la economía del petróleo, ha sido un aliado que ha facilitado las cosas, ha ablandado ciertas situaciones muy duras de las decisiones de la OPEP. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es la gran reserva de petróleo del mundo. Y lo que ellos hagan, eso inclina la balanza. Y ahora resulta ser que ellos están preocupados. Arabia Saudita es también al mismo tiempo el eje doctrinario de todo este conflicto religioso, que eso es fundamentalmente lo que está confrontando las dos, además del elemento económico que usted acaba de mencionar. Desde el punto de vista occidental es lo más importante. Para aquel lado, lo más importante es la cuestión doctrinaria religiosa. Es que Arabia Saudita es el territorio santo, en donde se encuentra la Meca, que es donde Mahoma nació, y Medina. Ese territorio para los islámicos es intocable y ha sido la causa fundamental de que Osama Bin Laden se rebelara contra la casa reinante saudita, contra el gobierno saudita, y se haya ido a refugiar a Afganistán. Primero fue a Sudán y después a Afganistán, porque permitió que los americanos, ese régimen, pusieran sus pies sobre la tierra bendita, instalando bases militares en el territorio saudí. Es decir, que la cosa parece tener una... Pero la cosa tiene todavía otra dimensión más compleja según Osama Bin Laden. Aquí está. Miren ese titular. Dice Osama Bin Laden: cree que los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington fueron una conspiración de Israel y los servicios secretos norteamericanos, y niega toda responsabilidad en los mismos. Así Bin Laden, en una entrevista con el semanario pakistaní en lengua urdu Takbir, en la que sostiene que los judíos norteamericanos no deberían olvidar que el éxito de George W. Bush los ha enojado y que en Estados Unidos hay muchas agencias secretas que reciben fondos enormes del gobierno. Eso es verdad, lo debe saber porque él trabajó con una de ellas, trabajó para la CIA, ¿no? Pero es cierto también que en un momento dado las expresiones del gobierno de Israel fueron muy agrias con respecto a Washington, diciendo como que Washington estaba tratando de congraciarse con el mundo árabe y que no podía hacer eso. Entonces tomaron incluso ciertas actitudes bastante, podríamos decir, dado las circunstancias y el momento en que se estaba viviendo, bastante fuera de lugar, ¿no? Correcto. Respecto de un aliado muy fiel que ha sido siempre Estados Unidos de Israel. Y bueno, a eso es que se refiere Bin Laden. Dice aquí también que los judíos, agrega Bin Laden, conspiraron para poner las manos sobre estos fondos, sobre los fondos que maneja la agencia secreta, y así pusieron en la mira al World Trade Center y al Pentágono y lograron asegurarse ese dinero. Después de los ataques, el gobierno destinó 40.000 millones de dólares a estas agencias. Para empezar. Luego de negar toda responsabilidad en los atentados, el millonario saudita recuerda que el Islam prohíbe matar a personas inocentes y ni yo ni ninguno de mis compañeros osaríamos violar las enseñanzas del Islam. Bueno, eso es lo que él dice. Sí. Ahora, nosotros sostenemos lo que desde el principio hemos estado pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos, que de echarle mano a Osama Bin Laden, ojalá que sea vivo y no muerto, porque en boca cerrada no entran moscas. Debe ser llevado a un tribunal internacional abierto, donde las acusaciones que le hace Estados Unidos estén presentadas allí a la opinión mundial, porque si estamos ante el riesgo de una guerra mundial, el mundo entero tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, ya no solamente los norteamericanos que fueron los agredidos. Todos tenemos derecho a saber qué ha estado pasando, qué pasó y qué ha seguido pasando con relación a este asunto. Y hay que oír la voz del ex agente de la CIA, Bin Laden, lo que tenga que decir.
que tiene derecho a decir su verdad también. Si lo capturan vivo con Bin Laden podría resultar lo que pasó con Oswald. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad sería lo que pasó con este señor de origen árabe también, que asesinó a Robert Kennedy en el hotel aquel, del que no se ha sabido nunca jamás qué es lo que pasó, cuáles fueron sus motivaciones reales, qué pudo haber empujado a esta persona a llevar a cabo ese acto. Y hay muchísimos cuestionamientos sobre eso, y ahora cuando lo entrevistan, que lo permiten muy restringidamente que sea entrevistado, esta persona contesta que él mismo no se explica por qué lo hizo y que él en un momento dado no supo de su propia existencia. Con esto le quiero decir que hay unas fórmulas también de cómo borrar el cerebro. Yo debo decir que hay desde los años 60 hasta muchas películas de eso. Una serie de ensayos y en fin, pruebas y cosas que se han estado haciendo para influir la mente del hombre y convertirlo en un potencial asesino, capaz de producir en un momento dado una acción y borrarle después de su mente todo y hacerle olvidar todo lo que había recibido, ¿no? Como instrucciones, una especie de lavado cerebral. Ese señor se llama Sirhan Bishara Sirhan. Exactamente. Pero bueno, hablando de árabes, seguimos. Yo hice un roster aquí del equipo árabe del presidente. Sí. Que comienza desde luego con el nuevo ingreso, ¿no? De Andy Dawar. Un refuerzo. Pero me metí en el internet, que recuerden que yo siempre he dicho que el internet es lo único bueno que ha llegado a la globalización a la República Dominicana. Y me encontré, aquí esto sí lo tenía yo ya de un tiempo atrás, que es toda la lista de los funcionarios del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y tengo marcado aquí con una banderita roja la página donde está, hágame un close-up, el señor Nahmedoin Masur El Fituri, embajador, asesor presidencial para asuntos del Medio Oriente y África. Ese señor está en buena desde el gobierno anterior. Pero él está en buena porque le hizo una diablura a Gaddafi. Sí. Se le fue con un dinero largo, millones de dólares, que se le entregaron para comprar unos aviones franceses, unos Mirage, que cuestan una fortuna cada uno de ellos. Y se fue con el dinero. Entonces, entre la CIA y el... Eso fue un éxito para la CIA, esa operación. La Sûreté francesa, lo sacaron y lo enviaron para el continente americano y de alguna manera vino a pagar a la República Dominicana. Sí, porque Gaddafi es uno de los... hubo una especie de lotería, entonces se sacó el premio a la República Dominicana. Y Gaddafi es uno de los archienemigos de los Estados Unidos. Entonces resulta ser que tenemos aquí a un libio que no tiene ninguna simpatía de parte del señor Gaddafi, ¿no? La suerte es que parece que Gaddafi está tranquilo. Sí, no le conviene tampoco moverse ahora en estos momentos. Muy tranquilo. Pero ese es un funcionario dominicano. Dice aquí el directorio, es el directorio, miren lo que dice ahí. Presidencia de la República Dominicana, mírenlo ahí. Gabinete presidencial y aquí están todos los demás funcionarios. Eso está en el internet. Pero para mi sorpresa, hay alguien más. Miren. Otro árabe. Mírenlo ahí. Ghazi al-Ghadban o Ghazi al-Ghadban. Dice que el señor Ghazi al-Ghadban ha sido nombrado recientemente, según decreto 131600 del 22 de diciembre del año pasado, asesor honorífico del Poder Ejecutivo para impulsar el intercambio comercial y las relaciones exteriores entre el Medio Oriente, los países árabes y la República Dominicana. Bueno. Dice el señor Ghazi al-Ghadban, terminó sus estudios como economista y farmacéutico, ha tenido actividades empresariales en Arabia Saudí y en la zona del Golfo Pérsico durante 12 años, así como en la zona del Medio Oriente durante 7 años.
Siempre en los países donde ha trabajado, ha creado y mantenido intensas y fructíferas relaciones con destacados miembros de los gobiernos de los respectivos países. Eso es lo que quiere decir que corrompe a muchísima gente. En esta época era propietario de varias compañías dedicadas al comercio interior y exterior. Actualmente es propietario de 2 empresas en España. O sea que él rebotó de España para acá, ¿no? Allá le dijeron, mira, ya hay un terreno muy director fértil. de un grupo de 3 empresas internacionales, que no dice cuáles son. Sería bueno saber. Es de destacar que en la actualidad es proveedor oficial de artículos de alimentación de los ejércitos de varios países del Medio Oriente. Ahí está ya. Así como que sigue manteniendo vivos los contactos con los estamentos oficiales de los países de esta zona a través de las 5 oficinas propias con 36 empleados en dichos países. Es el suplidor de la Fuerza Armada. Este de allá. Es una especie de agente. De agente internacional. Pero él está nombrado aquí en el gabinete del presidente. Asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Bueno, yo imagino que el presidente Hipólito Mejía habrá tenido muy buenas razones para designar a este señor. Honrarlo con una designación del gobierno dominicano, que dicho sea de paso, le da derecho a tener un pasaporte dominicano. Sí, señor. Oficial. Diplomático. Oficial por lo menos, no sabemos si le toca diplomático. Pero por eso es que después aparecen unos pasaportes dominicanos dando vueltas por ahí en el mundo, en manos indebidas, por este tipo de cosas. Pero esas son las cosas de aquí, de la República Dominicana. No estuvimos regalando también la nacionalidad a cambio de que invirtieran unos pesos aquí. Y vino una lluvia de chinos aquí, porque había unos funcionarios del gobierno que estaban cogiendo lo suyo con ese asunto. Aquí se vende todo, Polín, se vende todo. Bueno, queríamos también citar la situación contradictoria que se está dando en el seno del gobierno de los Estados Unidos. Porque por un lado Bush pide se vuelva a la vida normal. El presidente ha estado intentando llevar tranquilidad, o por lo menos así lo expresa, ¿no? Pero mientras lo dice, hace otra cosa que no trae tranquilidad. Por ejemplo, en el titular de hoy del periódico El Siglo, se ven las dos contradicciones, o sea, la contradicción de las dos acciones. De ahí. Bush pide se vuelva a la vida normal y al mismo ahí dice, FBI advierte sobre nuevos ataques. Bueno, ¿y cómo podemos volver a la normalidad si el FBI está alertando sobre nuevos ataques? ¿Qué dice el titular del periódico hoy? FBI alerta por amenazas. El presidente Bush también se refirió anoche a la posibilidad de nuevos atentados. Además que la Casa Blanca pidió ayer a los periódicos no publicar los discursos de Bin Laden, que era el aspecto que tú señalabas, de que la libertad de información iba a ser restringida. No, está siendo restringida. Y está siendo restringida. No sabemos hasta qué extremos podrán llegar en esa dirección. Por otro lado, también tenemos otra información, ven origen criminal en el Anthrax. O sea, no está ligado a la cuestión de los atentados todavía, pero ya se está investigando como un acto criminal. ¿Por qué? Porque se rastreó que la cepa de esa bacteria que originó la contaminación que dio al trate con la vida ya de una persona, y que hay 2 personas más, incluyendo una mujer, que se le ha detectado Anthrax, aunque la mujer salió retratada muy corriente hoy en la prensa. Salió de un laboratorio de Iowa, donde esa cepa se manipuló hace 50 años. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir algunos compromisos comerciales. Habíamos olvidado, cuando estábamos señalando las posibilidades de que Osama Bin Laden fuera capturado vivo, si es que no lo matan, y reclamábamos que se llevara a un juicio público con acceso televisivo mundial, y todo el mundo tenga el derecho de escuchar aquello, que no debe pasar lo que pasó con Noriega, que al igual que Bin Laden era agente de la CIA y fue silenciado con una
intervención militar de los Estados Unidos ordenada por el padre del actual presidente Bush, el Bush padre, que era el jefe de Noriega cuando él era el jefe de la CIA. Lo que pasa es que Noriega se fue de la boca y se puso a decir cosas. Y a retar. Y entre ellas dijo en una oportunidad, cuando estaban en pleno proceso electoral en los Estados Unidos, si me siguen fastidiando voy a cambiar el curso de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces el resultado fue que tan pronto el señor Bush fue presidente, lo mandó a buscar. Bueno. Y le hicieron un juicio cerrado. Y a Noriega no se sabe lo que él pudo haber dicho ahí. Está trancado ahí. 40 años le aplicaron. No se sabe si le van a... Digo, se podría especular que le aplicarán el tratamiento aquello del cerebro olvidadizo. No, él de ahí no sale. Él no sale vivo ya. Sí, 40 años. no. Yo creo que no. Sale con los pies para adelante. Entonces, en el caso de Osama Bin Laden, los riesgos de una conflagración mundial, no se puede esconder a Bin Laden. Y hay que tratar de cogerlo vivo, aunque Bin Laden atente contra su propia vida, hay que sacarlo vivo de ahí, porque hay que demostrarle al mundo que ese señor era el responsable de todo lo que está sucediendo, porque él ya está haciendo acusaciones de otros AES, y como no se pueden poner tampoco en duda, porque que esos servicios de inteligencia saben de todo, y si no, además hay que ver las películas que los propios norteamericanos han hecho sobre esas temáticas. Que tienen mucho de veracidad. También debemos mencionar sobre la situación en Estados Unidos, en la parte económica, que el futuro del fast track continúa incierto. Sí. Pero está incierto en la Cámara de Diputados, en el Senado por ahí no pasa. Por ahí no pasa. Ellos están porque así. 61 de 100 en la mayoría del Senado. Absoluto. Y 61 de 100 hace ya un par de meses atrás, quizás 3 meses, que le dijeron al presidente de Estados Unidos, nada de fast track. No, y está incierto en la comisión que está estudiando introducirlo al piso, a la discusión abierta de la Cámara de Diputados. Podría también perecer en la Cámara de Diputados. Eso puede ser un tira y agáchate, como dicen en el léxico de la pelota, ¿no? Así es. Tú tiras para abajo, pero agáchate que lo que viene de allá para acá. Hay mucha gente esperanzada aquí en el país todavía de que eso se pueda lograr, pero caramba, es que parece no tener... Bueno, volviendo al tema de la guerra, los titulares nos dicen que la verdadera guerra será en tierra. Ya hemos comentado, Roger, que si aterrizan ahí los soldados norteamericanos, no va a esperar nada bueno, igual que a los británicos. Yo creo que ya algunas operaciones se han introducido en el territorio. No, pero una cosa es una operación comando rápida, de entra entra y sale, pero una ocupación les va a ser muy difícil, por no decir imposible. Ya hay pruebas históricas sobre eso. Al mismo tiempo está otro titular que dice Estados Unidos en riesgo de perder apoyo si ataca a otros países. Eso es una información que viene a convalidar lo que ya anteriormente habíamos comentado. Hay algo más que nos llegó, un documento, que son las recomendaciones ya pasando al plano nacional y a lo que nosotros llamamos necesario cambio de modelo económico, del cual es ingrediente principal, pues, las posiciones del Nobel de Economía de los Estados Unidos. Y así como le dijimos ayer al ciudadano presidente Hipólito Mejía, que siguiera el modelo de México, que la concertación de los partidos había coincidido en declarar necesariamente públicos los servicios de energía eléctrica, la industria del petróleo y el gas mexicano. Entonces dice y agrega, bueno, pusimos también el ejemplo de los Estados Unidos, que está entrando ahora a ser socio de las empresas de aerolíneas a las cuales le ha entregado dinero, pero está exigiendo una participación. Sí, una intervención prácticamente. Además de que ha militarizado todos los aeropuertos para garantizar la seguridad. Ha tomado el control de los aeropuertos. Entonces, mientras eso se hace, nosotros estamos entregando la línea de bandera nacional y le hemos entregado los aeropuertos internacionales de la República a un consorcio dentro de cuyos componentes está
un gobierno extranjero. El gobierno extranjero, que todavía que es el de más Canadá. grave. Sí. Entonces, estas son de las cosas, decimos que el presidente, usted tiene que revisar todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Este es el momento, porque es que estamos en un momento donde va a girar la historia de la humanidad. Y ojalá que gire para bien. Ojalá, porque pueden tergiversar. Ojalá que gire para bien, porque podemos dar un traspiés y caer en una situación que yo no quiero ni pensar. De todos modos, las recomendaciones del Nobel de Economía de los Estados Unidos le da un nuevo elemento de referencia al presidente Mejía para que cambie el modelo económico que le entronizaron desde el gobierno anterior. Aunque al mismo tiempo no nos esperanzamos mucho en eso, ¿verdad? Por aquello de que, ¿cómo le voy a decir que no a Jesús Valdera? Bueno, porque el presidente tiene que ponerse duro. Yo quisiera que frente a su majestad el rey, sí, ¿verdad? Frente a Felipe González, frente a Jesús Valdera, frente a Henry Kissinger y frente al esposo de la Thatcher, no me acuerdo ahora cuál es su nombre, pero lo tengo ahí en el libro de la biografía de la señora Thatcher, que lo tengo también. No, tiene que ponerse fuerte con toda esa gente, porque no puede, por las complacencias que se gastaron otros gobiernos, y por los nexos y complacencias que se gastó el Partido Revolucionario Dominicano y sus dirigentes, porque no quiero ahora particularizar, pero si es necesario lo haremos, con esa nueva oleada de inversionistas políticos que hemos tenido de un tiempo a esta parte, sobre todo de España. Pero yo le voy a sugerir, arquitecto, que dejemos, te voy a sugerir, Bolín, que dejemos la cuestión del documento para el lunes, por una razón. Ya yo estudié el documento, veo que tú también, indudablemente. Está muy rayado. Está muy rayado. Pero aquí salió una información en el periódico El Caribe, que es el periódico que se adelanta a las cosas, en donde vi, hoy no tuve tiempo de comentártelo cuando veníamos en el vehículo, eso se refiere exactamente a esto. Y por ley, es decir, cambia la situación, porque tampoco sabíamos que esa ley estaba en discusión en el Congreso y que esa ley había llegado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Todo esto ha ocurrido dentro de Bin Laden y todas estas cosas que han estado sucediendo, y se nos había pasado no se le había dado prácticamente ninguna divulgación a esa situación. Pero la cosa va más allá de donde nos... No, pero mira, señores, tan así es, esto lo que viene es a confirmar lo que yo le estaba diciendo. ¿Qué fue lo que hicieron con el modelo de sustitución de importación? Que todos los mecanismos que se habían establecido por legislación para incentivar, porque cuando usted está en la democracia, usted no puede imponer. Cuando usted está en una dictadura, usted impone. Por ejemplo, un régimen socialista dice, esta es la economía que va, y por ahí es que va. Pero en una democracia no, donde hay libertad, donde usted puede hacer lo que usted quiera con su voluntad y con su dinero. Entonces tiene que manejarse la cosa de otra manera, no es que no haya planificación. Pero entonces usted usa recursos de inducir por un lado y penalizar por el otro. Entonces usted, o sea, disuasión e inducción. Usted induce como incentivando, dándole ciertos premios en términos económicos si usted marcha en una dirección. Si usted hace con su dinero lo que usted quiere, usted no merece ningún tipo de premio del Estado. Claro. Pero si hay algunas líneas maestras que se han identificado como las convenientes para la economía de la nación, y usted usa su dinero y coloca su voluntad al servicio de esas líneas maestras, entonces usted recibe un premio, es decir, se le dan ciertas ventajas, como serían exenciones fiscales, etcétera, que de eso se tratan las leyes de incentivos. Claro. Por el otro lado, si usted se va por otro lado, usted puede ser penalizado, entonces usted tiene como quiera que pagar impuestos. Pero si usted incurre en determinados tipos de inversiones, usted puede recibir entonces ciertas penalidades adicionales que le castigan el bolsillo. Entonces es una forma de usted dejar a todo el mundo en libertad. Bueno, usted quiere hacer lo que quiera, bueno, usted lo hace. Pero no si usted lo hace, usted no tiene premio. Puede ser que también le caiga una penalidad. También.
¿verdad? Por hacerlo inadecuadamente. Pero no pida usted incentivos para usted hacer lo que usted le dé la gana. Eso es una compensación que le da el Estado a nombre del pueblo si usted coloca su propia iniciativa y voluntad y su dinero al servicio del interés de todos. Si es para usted hacer lo que le conviene a usted y el beneficio de usted, de su bolsillo, pues hágalo usted particular, con su riesgo y no atente o no intente pretender ningún tipo de protección del Estado. De ahí es que es Pero nos incentivo. quitaron todas las leyes de incentivos, porque la primera ley de incentivo de turismo la redactamos entre un grupo de personas, entre las que estaba este que está hablando aquí, Correcto. ¿verdad? Entonces la derogaron. Ahora tenemos otra vez una reedición de lo mismo. Y yo no conozco esta ley, pero la ley original tenía mecanismos de planificación Que esta no. para colocar que, bueno, la obligación del Estado de dotar la infraestructura solamente en los polos declarados Predeterminado. previamente como polos turísticos. ¿Para qué? Bueno, pues para que los incentivos que la ley le pudiera dar al sector privado se otorgaran solamente ahí, no en cualquier sitio, cualquier. sino donde el Estado estaba haciendo el esfuerzo de colocar la infraestructura de servicio, para que no suceda lo que pasó entonces con Punta Cana. Bueno, ¿qué fue? ¿Cómo creció eso que se llama Punta Cana? Iniciativa Resulta ser que privada. ahí entró a saco, ¿no?, un inversionista extranjero que se llama Ted Kiel, un abogado especializado en asuntos laborales de Nueva York, y en el año 69 se compró 64 millones de metros cuadrados. Todavía no se sabe a quién se lo compró, Ni a qué ni bajo precio, qué condición a se qué lo compró, condiciones. y si se cumplieron los requisitos legales de esa operación. Pero eso está documentado por él mismo en un suplemento y yo se lo puedo mostrar. Yo creo que lo he mostrado muchísimas veces en la televisión, pero lo puedo traer otra vez. Porque tengo el documentado, el elemento que es un suplemento de un periódico de Nueva York, donde el propio Ted Kiel relata cómo hizo todo eso. Y tenía como socios nada menos que a la dirección de la FLCIO entonces, ¿no? Pues bien, esa gente se metió ahí a hacer una operación de especulación en tierra. Ellos son los que le han vendido a Punta Cana, A todo. A Club Med y La a Med, todo, Club y a gran parte Mediterráneo. de las inversiones españolas que están ahí. Entonces están haciendo un negocio de bienes raíces especulativo. Pero entonces quieren que después de ellos haberse metido ahí, haber comprado la tierra, el Estado vaya y le invierte en infraestructura, y la autovía del Este es para Es eso. para eso. Y el aeropuerto, que nunca cumplió Punta Cana. con los requisitos de la ley 8 de transferirlo al Estado Dominicano, se ha quedado en manos del mismo grupo, ¿Y qué protegido control? por algunas influencias políticas, que no voy a entrar en ellas ahora. Entonces, así no se puede, porque eso es invertir el asunto. ¿Y ustedes saben cuándo se declaró el polo turístico en la zona de Punta Cana? Cuando estaba como secretario de Estado de Turismo el hermano de Fran Reinier, el señor Fernando Reinier, porque ni siquiera se cuidaron de eso. Fue en la gestión de Fernando Reinier, como secretario, que se declaró polo turístico al punto donde está Punta Cana, o sea, la zona de Bávaro, Pero eso que es fue- una zona lindísima Precioso. y es quizá el recurso de playa más rico que tiene la República Dominicana en términos de calidad. Pero ahí no entró el orden lógico de las cosas, Sí. sino que vino la especulación y además de inversión extranjera y además sospechosa. Porque donde están metidos y que los sindicatos, Ajá. ahí Los puede estar- Cialdini y la AFL-CIO y todo. y todo Lane como- Kirkland y toda esa gente. Lane Kirkland, etc. Entonces, ahora tenemos una ley de incentivos. Pues bien, yo me alegro, yo quiero conocer la ley, pero la tendencia de volver al modelo anterior está manifiesta aquí. Sí, ahí iba. Por eso dije que quizás sería bueno que nos hubiésemos empapado más sobre la yo cuestión. aquí hablaba de eso, porque Sí. obviamente este reportaje salió de una copia de este documento y yo me estudié bien el asunto. El problema es que ahí aparece esta comisión recomendando una serie de cosas y ya lo vamos a ampliar entonces el Claro, lunes. el lunes. exacto. Pero definitivamente ahí hay cosas censurables que se están planteando. Y además tenemos que recordar que el turismo no entrega sus divisas al Banco Central de la República. Está exento de entregarle las divisas por una resolución de la Junta Monetaria. Y mientras el turismo no entrega la divisa, todo esto que se afirma aquí, de que las divisas anuales producidas por el turismo en la República Dominicana estaban proyectándose en más de 3.000 millones en el 2001. En primer lugar, ya no va a ser así,
porque eso se va a caer como consecuencia de toda la situación que existe ahora mismo a partir de los atentados en los Estados Unidos. Pero además, porque ese dinero nunca ha entrado a la República Dominicana, porque está exento de entregarse al Banco Central, entra entre un 10 y un 12% a través del mercado libre, se canjea en pesos para cumplir los compromisos de nómina y todo el resto se queda fuera o no entra nunca. Entonces ahora le vamos a dar una mayor cobertura y protección y le vamos a otorgar divisas que captamos por otros conceptos para que el sector turismo continúe exaccionando los recursos en divisa del pueblo dominicano y se los siga llevando. No, pero además tenemos que endeudarnos en dólares para que ellos sigan sacando dólares. Y eso sencillamente no se puede hacer. No se puede hacer. Vamos a ampliar. Pero vamos, como estamos rectificando cosas, y me alegra saber que hay una ley de incentivo turístico, ahora debemos volver otra vez a todas las leyes de incentivo que se derogaron, la ley de incentivo industrial y la ley de incentivo de todas las actividades productivas, agropecuarias, etcétera. Hay que proteger la producción nacional. No lo estábamos diciendo. Pero también tenemos que volver a la ley de repatriación de capitales. La 861. Que prohíbe repatriar capitales y dividendos por encima. Era primero el 18%, después se llevó hasta el 25%. Y 25% era una barbaridad, porque eso significaba que en 4 años usted se podía llevar el 100% de lo que usted había invertido. Y aún así, eso fue considerado por la Cámara Americana de Comercio como un obstáculo para la inversión extranjera. Y nosotros decíamos, pero bueno, ¿y qué tanto dinero se van a llevar de este país esta gente? Que llevarse lo que invirtieron en 4 años resulta un obstáculo. ¿Cuál actividad productiva da un 25% de anual? Retorno. Un 25% anual. Ninguna. Entonces le decíamos a la Embajada de Estados Unidos, revisen ustedes a sus inversionistas, que les está yendo muy bien aquí, chequeen a ver si están reportando eso en el Tesoro de los Estados Unidos, en su declaración de beneficio allá, ¿verdad? Porque por lo visto aquí le está yendo excesivamente bien. Se están llevando más del 25%, porque si el 25% les molestaba como obstáculo, entonces se están ganando 25, un 30 o un 40% anual. Lo están reportando entonces a fines de impuestos, porque aquí no lo están pagando tampoco. Tú sabes que hay un principio que prohíbe la doble posición, ¿no? Entonces si ellos pagan aquí, lo pueden descontar allá. No, descontar del lo que tiene que pagar allá. Que siempre es mayor allá que aquí. Pero no pagar impuesto aquí significa que el país pobre se exime de cobrar el impuesto, para que el país rico entonces se cobre la totalidad. Además de ser considerado allá como un fraude a los impuestos de allá. Lo que pasa es que ellos se han inventado el paraíso fiscal, y entonces de un tiempo a esta parte, ese dinero no retorna a los Estados Unidos y no paga impuestos. Eso es parte de lo que estaba diciendo el economista. Está denunciando el Premio Nobel de la Economía. El Premio Nobel de la Economía. Vamos a seguir en estos temas para que el pueblo dominicano entienda por qué estamos mal los dominicanos. A los otros le está yendo muy bien. Les hablamos, Leopoldo Espaillán Anita y Roger Ogando, hasta el lunes, si Dios quiere, a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.